Buen día. La clase de hoy vamos a llevarla de la siguiente manera. Vamos a trabajar de manera remota a través de una clase pregrabada. Eh, Recordemos que quedó pendiente un trabajo relacionado a cómo generar gráficas para todo tipo de datos, ya sea categóricos o con datos cuantitativos discretos y continuos. Entonces vamos a darle una revisada. Primero vamos a ver gráficos para datos cualitativos, que bueno, en el libro habíamos visto que los llamaban de esta manera, datos categóricos. Vean que, bueno, no sé si revisaron a través del Classroom, muchachos, que había una actualización. Lo que habíamos visto en el salón de clases pues no contenía este documento. No se los presenté, no tuvieron acceso a él. Sin embargo, después de que ocurrió la clase, bueno, algunas de estas gráficas fueron dibujadas en el pizarrón, fueron indicadas a través de pues del pulso, escritas a mano en el pizarrón. Ustedes las vieron. Sin embargo, pues lo apropiado es generarlas de esta manera. Vimos datos, gráficas para datos muy pequeños, datos, bueno, cuatro categorías y con un número que es perfectamente razonable entender para la mente humana. Son estos datos. Entonces vamos a ver qué distintos métodos nosotros podemos tener acceso para poder generar estas gráficas, bueno, que le podrían dar mucha vistosidad a cualquier trabajo que nosotros entreguemos. Recuerden que como ingenieros pues siempre vamos a tener que hacer ver a otras personas lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestros resultados. Entonces una gráfica pues suele ser una excelente lección para mostrar qué es lo que está pasando o cómo podemos analizar un conjunto de datos. Que bueno, en esta ocasión pues la naturaleza de estos datos pues es seleccionada por el autor del libro, básicamente valores nada complicados. Pero recuerden que la naturaleza de esto con la era en la que vivimos puede ser un poco más compleja que esto. Estos datos podrían ser resultados de una automatización, podrían ni siquiera estar clasificados en estas categorías que ahora mismo ya vienen. A lo mejor habría que hacer un método automatizado o algún programa de computación que seleccione en cada una de las categorías. Entonces, eso es lo que podrían encontrar en la naturaleza de los datos, que son más complejos que esto que está resumido aquí. Entonces vamos a trabajar en ello, en cómo podemos graficar directamente estos datos que son extremadamente pequeños. Bueno, la primera herramienta que tenemos, y bueno, la que quizá no todo el mundo recomienda, es el uso de Excel. Es cierto que puede hacer ese trabajo, Excel puede hacer ese trabajo, pero bueno, hay otros lugares más sofisticados donde se puede hacer. Este por lo pronto, en mi opinión, es el más fácil de hacerlo. A lo mejor las gráficas que nos da no son las más vistosas. Dijimos que teníamos cuatro datos categóricos, le poníamos el nombre. Podemos empezar aquí en esta hoja que presenta una matriz en dos dimensiones con un montón de filas, un montón de columnas. En una de las filas, en cada una de las filas podemos poner, utilizando una columna para las categorías y otra columna para los datos, podemos empezar a integrar nuestros datos. Entonces aquí vamos a trasladar directamente esto que está en esa tabla: 35, 260, 35, 260, creo que el otro era 93 y el último era 12. Y bueno, aquí tenemos ya nuestros primeros datos. Dicho sea de paso, bueno, déjenme mover un poco aquí, parece que no se alcanza a ver. Tenemos información que Excel, que esta hoja de datos nos arroja. Vean, podemos hacer algo de zoom para ver mejor los datos. En este caso creo que sí amerita que los hagamos un poco más grandes. Pero vean, si nosotros seleccionamos un grupo de datos y que solamente estén seleccionados datos numéricos, vean que aquí nos van a aparecer inmediatamente valores de interés muy rápidamente. Bueno, aquí por ejemplo dice el promedio. ¿Cómo sacó ese promedio? Pues vean que tengo seleccionadas cuatro celdas. Entonces
la sumatoria de esas 4 celdas pues nos aparece aquí 400. Entonces aquí de entrada pues yo ya supervisé que esa sumatoria sea esto que está aquí, estos 4 datos sean la sumatoria que yo digo que está ocurriendo aquí. Entonces ya tenemos un mecanismo automatizado que nos dice cuál es el recuento de todos estos datos. En este caso 400 son 4 celdas, por lo tanto el promedio va a ser en 100. Entonces así de sencillo pues tenemos un montón de información importante al respecto. Creo que también igual aquí podemos sacar sumas y todo tipo de totales. Entonces a lo primero que nosotros vamos a enfocarnos es a insertar. Bueno, vamos a darle aquí a la pestaña que dice insertar, y bueno, aquí aparecen gráficos, aparece una pestaña donde aparecen un montón de cosas y uno de ellos dice gráficos. En este caso el que nosotros buscábamos era el primero, esta gráfica de sectores. Voy a darle por acá, aquí aparece, le llaman circular. Entonces vean que aparece un montón de cosas con el simple hecho de que yo seleccione los datos, o sea, 2 columnas, ya nos va a arrojar directamente algo. Vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros hacemos esto. Rápidamente tenemos la imagen que nosotros estábamos buscando. Aquí puede haber otra selección de conjunto de colores. Aquí, bueno, este software, esta versión que aunque es muy vieja, es bastante útil. Es la versión de Excel, creo que de 2010. A lo mejor ustedes tendrán acceso a una suite de herramientas ofimáticas. El LibreOffice, tal vez ese es gratuito. O por supuesto el Microsoft Office más nuevo, el que va a la vanguardia, el que se tiene que pagar año con año, ese también podrían utilizar. Entonces aquí tenemos otro montón de diseños. Ese diseño que seleccionamos inicialmente lo podemos cambiar también. A ver, vamos a ver si por aquí aparece. Ok, miren, por aquí está otras opciones. Podemos jugar con estas opciones hasta que encontremos el que nosotros queremos. En título del gráfico, bueno, podemos hacer cualquier combinación que nosotros queramos hasta que nosotros estemos contentos. Bueno, vamos a ver, había otra forma. Vamos a borrar esta. Seleccioné la gráfica y le puse a la tecla Supreme en mi teclado y eso borró, pero bueno, podemos utilizar nuevamente otra forma. Vean que aquí hay otro gráfico que está como que separado o explotado. Bueno, en este tipo de gráficos, a lo mejor para este tipo de datos no se me hace que haya quedado tan agradable el resultado. Bueno, vamos a ver que también podemos tener las mismas modificaciones para cualquier tipo de forma. Y dicho sea de paso, pues aquí también le das clic y puedes cambiar el título del gráfico, que en este caso se llamaba el tema de esa clase que ya ocurrió en el corte 1, gráficas para datos categóricos, y ahí tenemos algo ya. Podemos cambiar, vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros cambiamos categoría 1. Vean que se actualiza directamente, está ligada a los datos que nosotros seleccionamos. Vean que si nosotros seleccionamos la gráfica, aparece en los lugares hacia donde están apuntando. Entonces aquí podría ser una buena práctica, por ejemplo, cambiar directamente de aquí, en vez de tratar de moverle directamente a la gráfica. Entonces aquí ya tenemos una manera de trabajar y manipular rápidamente una gráfica que salió en muy poco tiempo. Como les digo, estos datos son fáciles de ingresar, sin embargo se podrán encontrar conjuntos de datos muy grandes de diferentes fuentes. Hay veces que Excel puede ser parte de algún software que está enviando información automáticamente. Por ejemplo, la estación meteorológica que medía velocidad del viento, la que estaba en la universidad, pues generaba documentos de Excel, y estos documentos de Excel pues a final de cuentas se podían generar gráficas de este tipo. Bueno, mi elección no fue utilizar Excel cuando yo estudié esos datos. Usé otra aplicación un poquito más robusta que requiere pues también algo más de conocimiento.
conforme vaya avanzando la carrera, ustedes van a averiguar respecto a esa herramienta que se llama MATLAB, que parece ser como un estándar de la investigación científica. Ok, entonces pues ahí tenemos algo que pudimos lograr con estas gráficas. Vamos a seleccionar nuevamente, igual es en el menú insertar, nos aparecen, en este menú insertar nos aparecen otro montón de datos. Las gráficas de columnas, tenemos muchas formas de hacer gráficos de columnas. Vamos a poner uno y tan sencillo como eso ya tenemos una gráfica de barras. Vamos a ver si tiene algunos con algunos colores más agradables. Aquí hay unos que tienen una especie de sombreado en 3D que lo hacen ver más agradable, con fondo negro, dependiendo en dónde lo vas a publicar. Entonces realmente esta gráfica pues tiene mucho valor. Bueno, vamos a cambiarle. Por aquí se puede, opciones de leyenda, se puede modificar. Vamos a ponerle una leyenda superior y dice que está por acá. Sin embargo, todavía nos falta el título. Vamos a ver qué pasa si nosotros ponemos la leyenda. Bueno, cuando hablamos de la descripción de uno de los gráficos se llama leyenda. El título es otra cosa, es una parte, es una descripción en la parte superior de la gráfica. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar otro diseño de gráfico que contenga un título. Vamos a ver si este tiene título. Ok, aquí aparece el título. Vamos a modificar esto. Vamos a ponerle gráficas de barras. Y bueno, dicho sea de paso, esto se puede mover a nuestro placer. Voy a presionar control Z para regresarlo a su posición original. De origen lo pone en el centro. Vamos a ver si por aquí, al darle doble clic, vamos a ver qué nos hace. Si lo ponemos en la parte superior, vean que ya tenemos pues aquello que estábamos buscando. A ver qué pasa. Este es el título, esta es la leyenda. Entonces, otra cosa que puede ser útil, por ejemplo, podría haber una tercera gráfica. Bueno, alguna vez vi algo como esto. Vamos a indicar si por acá un 12, un 14, un 16 y un 18. Vamos a ver qué es lo que resulta de ejecutar esto. Vamos a borrar esta gráfica. Vamos a crear otra gráfica. A ver qué es lo que pasa con esto en las columnas. Vean lo que pasa, nos pone como una especie de categoría, pero por cada categoría nos pone dos variables. Bueno, esto es especialmente útil para aquellos datos bivariados. Cuando a una unidad experimental le extraías, le evaluabas dos variables, pues esta herramienta puede ser bastante útil para esos escenarios. Entonces ahora vean que tenemos dos leyendas. Esto es algo a lo que tenemos que prestarle mucha atención: cuántas leyendas necesitamos para nuestras gráficas. Entonces aquí las podemos modificar. Bueno, ¿cómo lo podemos modificar? Esto realmente creo que esto no es una buena práctica. Creo que vamos a dejar que sea en automático el software el que asigne esas etiquetas. Entonces aquí voy a insertar una fila para poner aquí, por ejemplo, algo como la variable 1 y por acá variable 2. No sé lo que se le vaya a tomar en cuenta cada uno de ellos. Vamos a seleccionar ahora nuevamente esto y vamos a ver qué ocurre. A ver si en la gráfica de columnas nos aparece algo, a ver si las etiquetas las absorbe automáticamente. Y bueno, tal como lo estábamos esperando, aparecen cada una de ellas. Entonces ahora mi pregunta es, esto yo no lo sé, voy a tratar de descubrirlo. ¿Dónde podré poner el título de este dato para que lo extraiga automáticamente? ¿Será posible esto? Vamos a ver si lo pongo por acá. Vamos a ponerle título, a ver qué es lo que pasa aquí, a ver si ocurre lo que yo estoy pensando que podría ser. Entonces voy a irme a gráfica de columnas. No capturó el título. Vamos a ver si en una fila superior ahora sí aparece el título. Vamos a ponerle por acá. Bueno, vamos a borrarlo de aquí. Vamos a cortar y lo vamos a pegar por aquí. Vamos a ver si esto es lo que hace, produce el efecto deseado.
título variable 1, bueno, hizo algo verdaderamente extraño. Creo que el título sí lo vamos a tener que hacer nosotros, o vamos a ponerlo por acá en la primera columna. Vamos a ver nuevamente. Acuérdense que tengo que seleccionar todo antes de hacer una gráfica de barras. Nuevamente se apuntó el título. Vamos a ver si selecciono las tres como una sola, combinar y centrar. Vamos a ver si ahora con esto me lo entiende como si fuera un título. Nuevamente no, entonces no pasa nada. Voy a borrar esta columna, perdón, esta fila. Bueno, le puse insertar. Para eliminarla le tengo que dar clic derecho y eliminar. Entonces esto nos debería de dejar la gráfica tal como la esperábamos, y así podemos tener, creo yo, un conjunto de variables distintas. A lo mejor si esto lo hacemos en una gráfica de pastel, pues no va a tener el efecto deseado. Bueno, vamos a ver qué aparece aquí. Pues solamente nos aparece de la columna 1 al parecer 1, 2, 3, 4, nos aparecen 4. Entonces parece ser que la variable 2 nos la ignoró, o simplemente, o vean que aquí el título de esta variable, a lo mejor hay una segunda gráfica. Bueno, no es el caso. Entonces prestemos atención que cuando hacemos una gráfica de sectores aquí, solamente toma en cuenta una variable aunque hayamos elegido dos. Entonces vamos a lo que sigue. Insertar. Hay algunas otros diseños que ayudan a hacerlo mejor en una línea. Vamos a ver qué es lo que aparece con una gráfica de líneas. Ahora sí, para cada variable aparecen dos líneas distintas. Esto pues puede ser bastante interesante, y probablemente una que nos interese a lo mejor por ahí en cálculo integral, esta que estoy viendo aquí que dice área. Vean esta, a lo mejor cuando tengamos una función matemática y nosotros querramos calcular el área bajo la curva, y bueno, querremos mostrarle cuál es el área que nosotros calculamos con una integral definida, por ejemplo, a lo mejor este área nos puede servir. Aunque bueno, ¿qué pasa si yo quisiera solamente poner el área de algo, de un fragmento? Solamente a lo mejor tendría que hacer algo como esto, algún truco como esto. Voy a hacer 35, 260, 93, y este ya lo voy a poner como 0. Entonces imagínense que esto es una función y esto es el área de una integral definida que llega hasta este punto, no hasta la categoría 4. Vamos a ver qué pasa. Se supone que nos debe demostrar dos gráficas y una, bueno, esta nos muestra una picada. Lo que quería esta variable 2, que directamente aquí se cortara y se fuera a 0, pero hace como una especie de trayectoria en línea recta. O sea, este dato es un 93 y como el siguiente es 0, pues hace como una interpolación. Lo que me hubiera gustado es que hubiera una barra hasta abajo, que se cayera hasta abajo directo, para que nos mostrara el área azul, que es lo que no estamos tratando de que no aparezca. Entonces, bueno, vamos a ver qué otra cosa podemos encontrar. Aquí aparecen varios, aparecen otros. Hay otras gráficas de anillo. Vamos a ver esta de anillo también. Parece una gráfica de pastel. Tiene cierta armonía. Pues aquí es cuestión de cómo quieren que su trabajo quede mostrado, o dependiendo de a qué profesor le van a entregar el trabajo, o dependiendo de qué materia. Algunas gráficas son mejores que otras, o son más apropiadas que otras. Entonces aquí hay muchas herramientas bastante interesantes, bastante agradables aquí, que nosotros podemos observar. Esta pues está muy vistosa, bueno, muy colorida y con mucho contraste, así que hay que usar a discreción. A lo mejor esto se ve un poquito más sutil. Y bueno, esto ¿cómo lo podemos hacer? Podemos copiar la gráfica completa y, por ejemplo, pegarla en un documento de Word. Eso es lo que habitualmente se hacía, bueno, que yo hacía hace mucho tiempo, cuando me enseñaron a trabajar en este software, que bueno, a pesar de
ser, bueno, no tan gustado por muchos, pues tiene bastante potencial. Aquí está una de dispersión, que también es una de las gráficas que nosotros vimos. La gráfica de dispersión funciona mejor cuando tenemos muchos datos. Suele ser una mejor elección cuando, por ejemplo, hay un conjunto de datos y que, por ejemplo, una gráfica de barras, tendríamos que tener miles de barras. Esos pues suelen ser no tan viables. Esta de dispersión suele ser la elección cuando tenemos muchos datos. Aquí en cuatro datos que tenemos pues no se ve demasiado agradable. Entonces vamos a borrarla. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando seleccionamos ambos. Vamos a ponerle dispersión. Bueno, pues también debe de salir otros datos. Que bueno, aquí se traslapan, no deja ver el uno al otro. Vamos a poner los datos que teníamos anteriormente, 12, 14, 16 y acá 18. Seleccionamos nuevamente todo esto, insertar, gráfica de dispersión. Y ok, aquí tenemos algo muy bueno. Bueno, ahora con respecto a ver qué más tenemos aquí en el documento. Bueno, creo que ya guiamos todo lo que aparece aquí. Bueno, ya vimos todas estas gráficas. Sin embargo, esto que nosotros calculamos, bueno, me habían dicho algunos de ustedes que no habían utilizado, habían tenido un acercamiento con Excel. Entonces vean que esto que nosotros estamos haciendo de manera columna por columna, o sea, celda tras celda, se puede hacer de manera automática para un montón de columnas en Excel muy rápidamente. Entonces vamos a ver lo que nosotros teníamos. Vamos a hacer esta tabla que nos mostraba el libro. Decía la evaluación. Si recuerdan, esto era la evaluación que daban los profesores del sistema de educación en los Estados Unidos. La calificación A, que era la más alta, todos decían que 35 decían que era la mejor evaluación, o la B es un poquito peor, la mayoría caían en esa evaluación. C ya no era positiva y D ya era pésima, entonces muy pocos estaban evaluando negativamente. Lo que nos interesaba a nosotros era obtener la frecuencia relativa. Sabíamos que era esta operación 35 entre 400, o mejor dicho, este número entre 400. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer de manera iterativa? Es decir, que solamente tengamos que escribir la operación solamente una vez y que Excel nos haga absolutamente todo. Pues vamos a hacer el siguiente truco. Acá vamos a ponerle, bueno, el título va a ser frecuencia relativa, que es lo que estamos haciendo, que en este caso es dividido entre el total. Bueno, aquí creo que amerita también que construyamos nuestros totales, y vamos a empezar a hacer en Excel algo que se le llaman funciones. Es decir, si nosotros ponemos 6 por 3, vean lo que pasó, no hace la operación. Pero ¿qué pasa si yo, nomás nos dice 6 asterisco 3? ¿Qué pasa si yo quiero que realmente haga esa operación? Entonces le tengo que decir de alguna manera que a Excel, pues esto que estoy a punto de escribir no es un texto, es una operación matemática. Entonces, para indicarle a Excel en cada celda que tiene que entender la programación, vamos a poner al inicio este operador que es igual. Entonces, si nosotros ponemos igual y ponemos algo, va a hacer lo que dice. Y observen, aquí hay una diferencia. Vean, aquí en la parte de acá está lo que está escrito, lo que tecleó el usuario. Pero ya que lo seleccionas, vean que no aparece ese mismo 6x3, sino que sale el resultado. Entonces préstenle mucha atención a cuáles celdas contienen solamente datos y cuáles celdas contienen una operación. Esas operaciones se hacen, como les digo, con el igual al inicio del comando. Ese igual le dice que está teniendo que hacer una función. Entonces, ¿qué otras funciones podemos hacer? Algunas repetitivas, cíclicas. Por ejemplo, yo puedo poner igual y decirle utiliza este valor. Le voy a dar clic al 35
que bueno, está en la celda B2. Vean que aquí como me lo iluminó y está apuntando, está parpadeando diciéndome que está seleccionando esa. Y le voy a dar entre la celda que está acá, que es el total. Entonces me va a aparecer ese resultado. Bueno, que dijimos que ese resultado estaba mal. Dijimos que el total no era 18. Entonces el total era 400. Este sí lo voy a poner no como una operación, sino como un total. Que bueno, realmente es una mala práctica poner 400. Creo que sí lo puedo poner como una operación. Entonces esa operación es suma. Abro un paréntesis, selecciono los que quiero sumar, cierro el paréntesis y presiono enter. Y entonces aquí ya ahora en vez de poner un número, pone la suma desde esto que está aquí, desde B2 hasta B5. Y este rango lo podemos extender a muchos, no solamente a una columna, a dos columnas lo podemos extender, etcétera, o pueden provenir de otra hoja, etcétera. Entonces esto es lo que nos interesa a nosotros. Pero ahora se preguntarán cómo hago para que en esta columna también esté ese 260 entre 400. Esta es la maravilla que tiene Excel, que entiende que cuando nosotros fíjense cómo en la parte superior derecha de cada celda aparece un puntito a través del cual yo puedo arrastrar lo que está ocurriendo. Puedo arrastrarlo y lo puedo arrastrar hasta donde yo quiera. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues va a ser una especie de automatización en la cual va a empezar a seleccionar, por ejemplo, aquí es B2 entre B6, en el que sigue B3 entre B7. Vean que este movimiento pues no me salió bien. Realmente el B7 yo no quiero que sea el siguiente número después del 400, simplemente quiero que sea el mismo 400. Entonces este número a lo mejor lo debía haber puesto por acá, 400 todos, o simplemente la función original ponerla B6 entre 400. Y entonces ahora sí voy a arrastrar esto y todos los demás van a darme el resultado correcto. Aquí B3 entre 400, B4 entre 400, B5 entre 400. Bueno, esto creo que no va a ser necesario, pero es ahí la idea de Excel. Es decir, que por ejemplo si tú pones una columna con una operación en una celda paralela, Excel cuando haces este arrastre va a empezar a hacer la misma operación pero con la celda incrementada, o sea, para su celda par, su celda gemela en la misma dirección, incrementando el mismo número. Entonces vamos a poner aquí, bueno, aquí está una suma. Vamos a ver qué es lo que pasa si yo arrastro esto. Pues va a ser, vamos a ver qué es lo que hizo la suma, pero ahora la hizo de C2 hasta C5. Entonces le voy a dar doble clic y vean que seleccionó esta parte de Excel, seleccionó esta parte por acá. Entonces ahí tenemos una suma que curiosamente nos debe dar el 1 que nosotros buscamos. Aquí está. Ahora vamos a hacerlo en porcentaje. ¿Cómo lo hacemos en porcentaje? Vamos a ponerle aquí en el título porcentaje igual. El porcentaje era la frecuencia relativa multiplicada por 100. Ahí tenemos en porcentaje, la voy a arrastrar hasta acá y ahí nos da en porcentaje 8.75, 65, 23.25 y 3. Nuevamente voy a sumar lo de los totales y me sigue dando un total tal como yo lo quiero, que es el 100%. Ahora el ángulo dijimos que era la frecuencia relativa por 360. Entonces aquí voy a poner ángulo igual para indicar que es una función, la frecuencia relativa que está por acá por 360. Arrastro hasta donde están las categorías. Ahí están los ángulos. Y voy a hacer esto y a ver si nos da el 360 que estábamos buscando. Ahí está. Entonces vean que ya hicimos esta tabla muy rápidamente, pero de pequeños datos, pero piensen que funciona para grandes cantidades de datos en Excel. Vean que en Excel pues aquí tenemos una cantidad sumamente grande. Si nosotros
continuamos esto, pues realmente no tiene fin. Bueno, sí debe de tener fin, pero es una cantidad inmensa de columnas y de filas. Entonces aquí tenemos, podemos darle nosotros también una cierta presentación. Por aquí le podemos dar bordes, borde de cuadro grueso, el exterior, el borde interno. Tal vez podemos, vamos a ponerle un borde interno. ¿Dónde le puedo poner un borde interno? Bueno, se me borró el anterior. Voy a ponerle el borde de cuadro exterior. Y ahí ya tenemos algo de que, bueno, es útil cuando nosotros lo imprimimos o lo recortamos y lo enviamos, por ejemplo, a otro editor de textos, por ejemplo, a Word. Bueno, realmente esto es lo que hay por el uso de Excel. No me voy a exceder tanto. Ya llevamos 30 minutos de video. Lo que sigue es hacer estas mismas gráficas en MATLAB, obtener estos mismos resultados en MATLAB. Piensen que hay muchas funciones, no nada más la suma, no nada más esta de multiplicaciones. Puede haber otras muy interesantes, porque por ejemplo puedo hacer el promedio aquí. Vean que si le pongo algo así, aparece un menú contextual donde aparecen las funciones que yo puedo usar. Entonces voy a usar esta que dice promedio. Me pide los números de los que quiero promediar. Entonces voy a promediar estos que están aquí. Cierro el paréntesis, le doy enter. Entonces el promedio de todo esto que tenemos es 25. Voy a arrastrarlo también para acá. Me debe dar el promedio de estos 4. Este me debe dar el promedio de estos, que es aquel 100 que ya habíamos dicho, que nos aparece aquí muy rápidamente. Pero esto lo voy a arrastrar también para acá. Y aquí el promedio de ángulo pues es 90, tal como lo esperaríamos. Entonces, bueno, esto va a ser por la clase de hoy. Bueno, la primera parte de la clase. Ahorita voy a cortar este video para hacerlo en dos partes, que no se extienda en fragmentos muy largos. Y ahorita trabajamos en la otra herramienta que se llama MATLAB y que vamos a utilizar su clon que se llama Octave. Ahora continuamos.